A ver, si les digo la palabra profeta, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un adivino, alguien que predice el futuro, ¿cierto? Bueno, ¿y si esa idea, esa imagen que la cultura nos ha metido en la cabeza, fuera solo una parte muy pequeña de la historia real? Hoy vamos a desarmar ese estereotipo y a descubrir un papel mucho más complejo y, francamente, mucho más impactante. La pregunta parece sencilla, ¿no? Pero su respuesta es increíblemente compleja. ¿Podemos reducir el rol de un profeta a ser simplemente un vidente del futuro? Se los adelanto, la respuesta corta es un rotundo no. Claro, la cultura popular nos ha pintado una imagen muy clara. Esa figura un poco misteriosa, quizá con una bola de cristal que anuncia desastres o grandes fortunas. Es una idea muy de película, pero la verdad es que se queda muy corta. Porque la realidad histórica es otra cosa. Es mucho más profunda y, la verdad, bastante más sorprendente. El rol del profeta en el antiguo Israel fue algo único, lleno de matices que a menudo se nos escapan. No se trataba solo de predecir, sino de algo mucho más activo y a veces mucho más peligroso. Ok, para entender qué hacía tan especiales a los profetas de Israel, primero tenemos que echar un vistazo a su alrededor. Porque, ojo, no eran el único pueblo que buscaba comunicarse con sus dioses. Piénsenlo, todas las grandes civilizaciones, desde Egipto hasta Mesopotamia, tenían sus propios intérpretes de lo divino, adivinos, oráculos, videntes. Era lo más normal del mundo consultarles antes de una batalla o una gran decisión. Ese deseo de saber qué deparaba el futuro era algo universal. Pero aquí es donde empezamos a ver las diferencias clave. Miremos a Egipto. Sus textos proféticos no eran tanto promesas de un futuro brillante, sino más bien lamentos sobre las crisis del presente. Eran casi una crítica social mezclada con palabras de ánimo, más que una predicción. Y si nos vamos a Mesopotamia, el concepto era todavía más distinto. Sus profecías eran más bien como un comentario histórico político. Analizaban reinados pasados, de forma anónima, y los etiquetaban como buenos tiempos o malos tiempos, casi como una lección para el gobernante de turno. Entonces, si en todas partes había algo parecido, ¿qué fue lo que hizo que el profetismo en Israel fuera tan diferente y dejara una marca tan profunda? Bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. A diferencia de la adivinación, que era una técnica que se aprendía, el profeta de Israel afirmaba recibir un llamado directo, personal, de parte de Dios. Era una experiencia que los transformaba por completo y los empujaba a hablar. Su mensaje no era para nada genérico. Estaba totalmente anclado en la historia de su pueblo y en su relación de pacto con Dios, es decir, en ese acuerdo que establecía sus obligaciones mutuas. Esta cita lo resume a la perfección. El profeta no era un filósofo. Era un intérprete de la historia. Veía la mano de Dios en los eventos políticos y sociales, en las sequías y en las guerras, y su misión era hacer que el pueblo también la viera. Pero claro, esto creaba un problema enorme. Si cualquiera podía asegurar que hablaba en nombre de Dios, ¿cómo saber quién decía la verdad y quién era un impostor? Y esta no era una pregunta académica, era una cuestión de vida o muerte para la nación. Este es el mero centro del conflicto. La gente se enfrentaba a mensajes contradictorios, a menudo de personas que parecían igual de convincentes. Distinguir al lobo disfrazado de oveja era la tarea más difícil y a la vez la más crucial. Para intentar aclarar las cosas, se crearon listas como esta, con criterios que parecían muy claros y definidos. Por un lado, el falso profeta, que a menudo era un profesional al servicio del poder y siempre anunciaba paz y prosperidad. Por otro, el verdadero profeta, un carismático íntegro que solía anunciar juicios y desgracias. Parecía sencillo, ¿verdad? El problema es que esta tabla es una simplificación tremenda. En el mundo real, estas distinciones tan claras se volvían borrosas y confusas pero muy rápido. Vamos a meternos en este laberinto. El cumplimiento de una profecía, bueno, solo se podía juzgar con el tiempo, lo cual no ayudaba mucho en el presente. El mensaje era un criterio más inmediato. Si invitaba a seguir a otros dioses, era falso. Pero incluso la moralidad era un indicador confuso. Algunos profetas considerados verdaderos tuvieron vidas complicadas. Y el sufrimiento tampoco era una garantía. La realidad, como vemos, era un laberinto de matices sin una salida fácil. Entonces, si predecir el futuro no era el punto central, y si distinguir al verdadero del falso era un lío tremendo, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál era, en definitiva, la función más importante del profeta? Y la respuesta a esta pregunta es el verdadero momento ajá de todo este recorrido.
Su función no estaba en el mañana, sino clavada, con una urgencia brutal, en el hoy, y eso lo cambia absolutamente todo. Aquí está el punto crucial. La misión principal del profeta no era adivinar el futuro, sino leer el presente a la luz de la fe. Era ver la corrupción de los líderes, la explotación de los pobres, el fraude en los mercados, y denunciarlos sin miedo. Su trabajo era exigir justicia social y recordarles a todos, desde el rey hasta el campesino, los términos del pacto que habían hecho. Y esto lo cambia todo. El profeta no era un vidente pasivo, era un agente de cambio activo. Su objetivo era forzar a la sociedad a mirarse en el espejo, a confrontar sus fallas y a transformar su realidad presente para alinearla con la justicia y la voluntad de Dios. Esto nos deja con una pregunta final, una que resuena bastante fuerte. Si la esencia de la profecía es ver la realidad sin filtros, denunciar la injusticia y llamar a la transformación, ¿no es ese un llamado que sigue siendo igual de urgente en nuestro mundo actual? El rol del profeta fue mucho más que predecir el futuro. Fue interpretar y transformar el presente. Si este análisis les ha parecido revelador, déjenos un like y compartan sus reflexiones en los comentarios. Su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir explorando estas grandes ideas. Gracias por acompañarnos.